Ahora sí vamos a dejar abierta la palabra para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Me levantan la mano, como no, y yo le voy a dar el micrófono. Buenas tardes, perdón en todo caso por mi falta de elocuencia, no estoy acostumbrado a dirigirme digamos, a una audiencia tan numerosa y distinguida. Hoy yo sentí una coincidencia con lo que venía pensando y lo que planteó Sebastián, ¿no? En primer lugar, me llamó la atención hoy precisamente que yo, visto desde afuera la masonería, siempre viene a mí, digamos, a mi memoria, un concepto que es dogma. Y hoy nadie lo mencionó, digamos, ese concepto de dogma que a uno lo remite también a ingenieros, ¿no? En la búsqueda de la verdad, de una verdad sin dogmas. Ahora, yo también, y digo que por eso sobrevolaba lo que yo pensaba antes, lo que dijo Sebastián, cuando él hablaba del concepto de fraternidad que va más allá de lo biológico y es una construcción social. Y ahí se me ocurría pensar también que hoy por hoy hablar de ciencia en forma genérica es suficiente, toda vez, digamos, que por ejemplo ciertas concepciones biologicistas terminan siendo retardatarias o usadas, digamos, por ciertas fuerzas oscurantistas, ¿no? Entonces, mi planteo era ese: ¿es suficiente hablar de ciencia hoy por hoy, que ya es hasta positivista, un término tal vez genéricamente anticuado? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Javier. No, tenés toda la razón del mundo. Pasa algo escandaloso y de la que seguramente el 90% de los aquí presentes son responsables. No me incluyo porque no me hago cargo. Que es lo siguiente: la ciencia no está considerada, el conocimiento científico no está considerado como un valor cultural. Primera cosa. ¿Sí? Si nosotros estamos en una mesa y hay un tipo que está hablando de Chekhov, le decimos, mierda, qué tipo culto. ¿No? Si hay una mujer que dice, no, el teatro es muy interesante, el rol de la actriz, cómo tiene que interpretar, decimos, uy, esta mina, cuánto que sabe, ¿cierto? Ahora, si alguien se pone a hablar del principio de entropía, decimos, uy, este friki, ¿no? Entonces, lo primero que pasa es que quienes tenemos un cierto grado de capital simbólico, y aquí retomo un poco lo que decía Mariano, es decir, quienes no estamos en una situación de vulnerabilidad, quienes en cierto sentido somos privilegiados en esta sociedad, tenemos la responsabilidad de pensar y de incluir a las ciencias dentro de lo que llamamos valor cultural. Primera cosa. Y la segunda, que tienes mucha razón, es el problema que se da a medida que las ciencias se van especializando. Vos mencionaste el positivismo. ¿Qué es lo que ocurre? Hace 300 años había pocas ciencias, por decirlo de algún modo. Estaban todas reunidas, o muchas de ellas reunidas en lo que llamaríamos hoy filosofía, ¿verdad? No estaban las ingenierías, por ejemplo. A medida que el conocimiento humano va progresando, y felizmente va progresando, se va ramificando. Pero esas ramas se van alejando, se van especializando y se va perdiendo el diálogo. Entonces el biólogo dialoga poco con el sociólogo, que dialoga poco con el matemático, que dialoga poco con el químico. Y voy a poner solo un ejemplo, porque es un ejemplo muy interesante y que espero les sirva, y estoy casi seguro que por lo menos va a sorprender a la mitad de la sala. Todos ustedes oyeron hablar del darwinismo social, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí emitan una... Sí, ¿no? ¿Qué dice el darwinismo social? El darwinismo social dice que el Estado tiene que intervenir poco porque según la naturaleza lo que prevalece es la supervivencia del más fuerte sobre el más débil. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Que el darwinismo social dice eso? No, digo, que el darwinismo... Bien. Esta fue una cosa que dijo Spencer, que era un ingeniero, y que sencillamente no leyó a Darwin. Porque Darwin dice
exactamente lo contrario. En un libro que se llama El origen del hombre, casi todo el mundo leyó El origen de las especies, poca gente leyó El origen del hombre. En El origen del hombre, Darwin entra más en profundidad sobre esta idea de la selección natural. ¿Y qué dice? Dice, aquellos grupos cuyos miembros son solidarios entre sí, por ejemplo una manada, aquellos grupos que tienden a ser solidarios entre sí, tienden a prevalecer sobre aquellos grupos que son egoístas. Y aquí si hay algún biólogo que leyó El origen del hombre y quiere contradecirme, que lo haga. Entonces, darwinismo social es una metáfora equivocada, que casi todos nosotros repetimos, que los nazis, como los bárbaros que fueron, quisieron poner en práctica y que no tiene absolutamente nada que ver con Darwin. Entonces, brevemente, quienes tenemos el privilegio, no sé, de haber terminado la escuela secundaria y de comer 4 veces por día y de poder comprar un libro, tenemos la responsabilidad de tomarnos en serio, un poquito más en serio, el conocimiento científico y el estímulo a las ciencias y la responsabilidad del Estado y de la clase política con respecto al conocimiento científico. Espero haber respondido a tu pregunta.